Bueno, buenas noches de nuevo. Hoy tenemos a Lucy. Ella ha sido estudiante del seminario, vive en San Juan, Argentina. Una bendición verla y yo sé que muchos de ustedes conocen a Lucy y tiene una tarea de ponerse al día en 24 horas. Quería No, morir el dígale a pastor Sandra. porque me pasó la Biblia. Sandra le enseña a bailar para que baile bien. Sí, yo te enseño, Lucy. Júntate conmigo. Dale. Estoy Claro más que sí. perdida, la verdad. Para No ponerme se al día. preocupe. Gracias, Sandra. Gracias. Muchísimas gracias. Lucy. Bienvenida. Gracias. Sí. También ya entró Sofi. ¿Cómo estás, Sofi? Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Todo bien, profesor. Sí, muchas noticias de Bolivia ayer y hoy aquí. Ay, Muchas. de las elecciones, que ha sido Sí, muy desconcertante los resultados, pero ahora vamos a ir, en 2 meses vamos a ir a una nueva votación para sí, definir quién va a ser nuestro presidente. sí. Bien. Y tenemos a A ver, está en Teresa. manos ¿Cómo de Dios. estás? Sí, Teresa. Buenas noches a todos. Bien, Aquí bienvenida. estoy. Gracias. Vale, muy bien. Vamos a iniciar con oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, queremos dar gracias por bendecirnos esta noche, por tener el privilegio, la bendición de ser llamados tus hijos. Es algo, Señor, que cada día damos gracias porque por la obra del Espíritu Santo tú nos tienes reunidos acá y también lo más importante para nosotros, con el camino para la vida eterna. También te queremos confesar que hoy hemos pecado contra ti con nuestros pensamientos, palabras y obras. Y gracias por el Espíritu Santo que nos ha dado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gracias por el Espíritu Santo que también nos ayuda en nuestra vida de santificación y te pedimos que produzca los frutos de fe y los frutos de arrepentimiento que necesitamos producir cada vez que estudiamos tu palabra. Bendice nuestra lección, bendice a cada uno de nuestros hermanos. Tú sabes cuáles son las necesidades materiales que tenemos cada uno de nosotros. Que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente le pedimos que los mantengas unidos en la fe y unidos con la esperanza de la vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy en la antropología, recuerden que antropología es el estudio del hombre, que es el objeto de la salvación. La clase pasada hablamos de la creación y recuerden por qué es importante haber estudiado el tema de la creación. No solamente por los 6 días donde Dios creó todo, sino en el sexto día creó al hombre. Más adelante vamos a hablar un poco más de la creación del hombre y hablando del alma, que eso es muy importante que nosotros podamos entender. También, pues cuando nosotros estamos proclamando o confesando nuestra fe con los credos y especialmente con el credo apostólico, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Estamos diciendo dos verdades. La primera verdad es que nuestro Dios nos creó a nosotros y la segunda verdad, pues es el tema de esta noche, la providencia de Dios, cómo Dios nos provee, cómo Dios nos cuida, cómo Dios tiene ese cuidado para con nosotros. Entonces, tengo la primera pregunta para ustedes. ¿Quién desea participar? ¿Qué significa la providencia de Dios? María, puedes abrir tu micrófono. Ahí sí. Sí, gracias. Bueno, lo que yo leí y lo que entendí, pastor, es que la providencia de Dios nos está hablando de las tres personas de Dios, o sea, no son tres personas aparte, ¿no? Es nuestro Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo,
y está en toda la obra de la creación y está en toda la Biblia, porque como usted nos estaba enseñando la parte de la creación, yo aquí anoté unos versículos, en el versículo 3, 22, 24 de Génesis, aquí nos habla de cuando Dios está hablando con Jesús mismo, de que van a ver, déjemelo, no me vaya a ir por otro lado, es 3, 22, 24, y dice que los sacó del huerto del Edén para que labrasen la tierra. No, ese no es, perdóneme, es el 2:9, si no es que ya me perdí, pero habla, no, pastor, es Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, Dios no estaba solo. Aquí nos está hablando de la providencia de Dios, o sea, toda la Biblia nos muestra a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y esa como, no sé si lo entendí bien, pastor. Muy bien, vamos enseguida a escuchar más. Gracias, Teresa. Tenemos a Félix. Muy buenas noches, hermano. Tienes la palabra. ¿Me nombró a mi profesor? Sí, mi hermano. Ok, hay tres actos de la providencia de Dios. Una, la presencia de Dios, que es un Dios eterno y que vive en un eterno ahora. El otro son los decretos de Dios y que nos indica que nada ocurre por casualidad en este mundo y todas las cosas ocurren por designio de Dios. Y la tercera es la ejecución divina de su decreto, que Él ha previsto y determinado desde la eternidad, que las cosas sucedan como Él lo dice. Esa es la ejecución de sus tres actos de la providencia. Muy bien, gracias. Julio, buenas noches. No lo había saludado, hermano. Tiene la Buenas noches, palabra. pastor. Buenas noches, hermano. Sí, sí, realmente Dios tiene control de todo. Es decir, Dios no ha dejado totalmente en manos del hombre eh, lo que le dio a administrar. Entonces Dios está interviniendo. El Señor dice, yo tengo propósitos de bien y Dios interviene, siempre está interviniendo a nuestro favor. Y eso es muy importante, lo que dice la Escritura. Gracias, pastor. Gracias, Sandra. Bueno, ¿qué es la providencia? Fue la pregunta, pastor. Sí, Bueno, pues lo que yo entiendo es que desde que Dios hizo el mundo, ¿verdad? En esos 6 días de los cuales la palabra nos habla, Dios sigue dedicado, sigue interesado, ¿verdad? A su creación. Él la sostiene, él la dirige siempre, él tiene el cuidado y la protección, ¿verdad?, de cada uno de nosotros y nada ocurre si no es por su voluntad, ¿verdad? Es a lo que yo entendí que se le llama esto providencia. bien. Esto, pastor. Vivi. Sí, algo parecido a Sandra, ¿no? Que el Señor creó todas las cosas, pero no las creó y las abandonó. Él sigue siendo toda la autoridad y el creador del mundo y de todo lo que creó. Y así como provee a toda la humanidad, siendo mala y buena, para todos sale el mismo sol, para todos sale la lluvia, para todos es lo mismo, él no diferencia eso. Y también cuida su creación, ¿no? A pesar que el hombre la daña, la lastima, él sigue cuidando su creación, sus animales. Jesucristo dice, ¿no ven las aves que no ni ciegan ni siembran y sin embargo el Señor le da de comer, no le falta la comida? ¿Acaso ustedes no son mejores que las aves? Entonces, el Señor Él es Dios y Él tiene toda la autoridad y toda la potestad y la soberanía sobre lo que Él creó. Eso para mí es la providencia y Él está al pendiente y al cuidado de cada uno de sus hijos también, que no nos falte nada.
Tenemos promesa en el Padre Nuestro, donde dice que no, el pan de cada día no nos va a faltar. Y ahí entra todo, el vestido, la comida, la salud, todo. Entonces yo creo que Él es soberano y es tan amoroso que Él guarda todo lo que ha creado a pesar del pecado, ¿no? A pesar de la desobediencia. Para mí eso es la providencia de Dios. Gracias. Muy bien. Y Juan, Dios hizo todo el mundo en 6 días y no se retiró del mundo ni lo dejó solo, sino que Dios sigue dedicado a su creación, lo sostiene. Y eso es lo que quería aportar. muchas gracias, hermano. Entonces, de nuevo, cuando nosotros estamos confesando nuestra fe, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, estamos afirmando dos cosas. La primera, ya sabemos, Dios creó todo. La segunda, la providencia de Dios, como nuestro Dios no dejó al mundo solo, ¿cierto? Y es muy interesante este tema porque también se nos da la oportunidad de poder predicar hablando de este tema o poder enseñar a otros hablando de este tema. Hoy en día que escuchamos tantos rumores de guerra, hoy en día que escuchamos tantas catástrofes, bien sean naturales o catástrofes que las mismas personas hacen, pues siempre las personas hacen esa pregunta: ¿por qué existe tanto mal? ¿Es que Dios dejó solo el mundo? ¿Es que Dios en verdad ha sido olvidado del mundo? ¿Dios ha dado la espalda al mundo? Y aquí tenemos una bella oportunidad de empezar a combinar lo que hemos estudiado. Pues primero, cuando las personas tienen ese pensamiento, pues si son incrédulas, recordemos que para crear fe hay que predicar la ley y el evangelio, pero también hay que aprovechar el conocimiento natural y el conocimiento por la conciencia para poder partir y hablar de no solamente la salvación, de cómo hemos sido perdonados en Cristo Jesús, sino cómo Dios no es un Dios lejano. Él sigue dedicado y me gusta mucho la expresión que usa el libro: él sigue dedicado a su creación. Y usted y yo sabemos lo que significa ese término dedicado, o sea, no es una segunda opción, no somos una tercera opción, somos su prioridad. Sigue dedicado, sigue teniendo el control de todo. Por eso no solamente la sostiene, sino que también la hace que funcionar y dirige todos sus asuntos. Y aquí ya tenemos unas ideas muy claras en cuanto a esto, porque pues en realidad nosotros, donde en un mundo que las personas creen en la suerte, que las personas creen en las casualidades, para nosotros como cristianos eso no es. Para nosotros todo sucede porque Dios dirige todo, porque Dios tiene el control de todo. Aún las catástrofes más difíciles que podamos vivir. Entonces, esto sería una oportunidad para hablar a otros que están desanimados en la fe o que no tienen fe y creen que Dios se olvidó del mundo. Pues tenemos la oportunidad de poder hablar de ese amor de Dios, que no solamente nos ha dado la salvación, sino también como este mismo Dios nos provee todo lo que necesitamos para vivir. Por eso, recuerden que estamos hablando de muchos conceptos y ya les he mencionado que en la Biblia o con la doctrina podemos hablar de conceptos en sentido amplio y conceptos en sentido cerrado. Y hemos hablado un poco de esto en cuanto, por ejemplo, la ley y el evangelio, la ley en sentido amplio, sentido cerrado, el evangelio en sentido amplio, en sentido cerrado. También es importante que nosotros veamos que hay muchas doctrinas que se necesitan explicar usando estos conceptos. ¿Y por qué necesitamos esos conceptos? Para poder diferenciarlos.
Ustedes saben que otro problema que tenemos hoy en día cuando estamos predicando, cuando estamos enseñando a las personas, es que hay una mezcolancia de todo. Es decir, hay personas que estamos hablando de un tema y quieren meter de todos los temas que son lo más posible para poder presentar defensa a ellos o para poder enredar un poco más o quién sabe cuáles son los motivos que lo usan. Pero para eso estamos estudiando aquí, no solamente para aprender conceptos, sino también para dar un orden por medio de esos conceptos a una predicación, a un devocional, a una conversación con una persona. Porque en el sentido amplio, cuando hablamos de la providencia de Dios, es muy interesante entender esos otros conceptos que estamos viendo. Primero, el término la presencia de Dios. Yo he escuchado mucho este término en el mundo evangélico, en el mundo reformado, y desafortunadamente cuando yo escucho este término es muy mal interpretado, porque no están hablando del punto del tiempo, porque cuando ustedes piensen en la presencia de Dios, piensen en el tiempo. Eh, Dios siempre vive en un perpetuo ahora, es decir, para Él el futuro es ahora, no es como nosotros que pensamos en presente, pasado y futuro, no. Para Él siempre es el ahora. Eso es una forma de ver esta eternidad de Dios. Cuando estamos hablando de la presidencia de Dios, eso está también con ese atributo de que Él es eterno, de que Él no tiene principio ni fin. ¿Y por qué nos sirve tener en cuenta esto? Pues muchos creen que Dios en ciertas épocas del mundo se ha olvidado del mundo. Les pongo un ejemplo, cuando el holocausto nazi. Si usted lee, dependiendo de quién usted está leyendo, pero si usted lee algún artículo del holocausto nazi, muchos pueden usar la forma de que Dios dio la espalda a los judíos o dio la espalda a Europa en algún tiempo. No, eso es falso. ¿Y por qué es falso? Porque la presencia de Dios, pues nos dice que Él siempre ha estado en todos los tiempos, porque Él no tiene un futuro, no tiene un pasado, Él tiene siempre un ahora. Y eso es muy importante que lo podamos entender. En el sentido amplio también tenemos lo que se llama el decreto de Dios. Y aquí, cuando hablamos del decreto de Dios, que también es muy usado por algunos evangélicos y como o reformados, y hay que tener cuidado porque, por ejemplo, cuando se habla del decreto de Dios, muchos hablan como Calvino, piensan como Calvino que Dios decretó que personas vayan al infierno y sabemos que eso es falsa doctrina, porque la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo. Cuando hablamos del decreto de Dios es de que nada ocurre por casualidad, que todo ocurre por el designio de Dios. ¿Y cuál es el propósito de las cosas que pasan? Y hablando a veces de las cosas más difíciles, pues Dios sabe por qué lo hace. O sea, nosotros cuando estábamos compartiendo experiencias en el tema de la teología, que teníamos esa pregunta, no podemos conocer más a Dios de lo que nos dice la Biblia y nosotros no entendemos los caminos del Señor, no podemos ir más allá. Y pues ustedes podrán recordar cuando hubo el terremoto en Haití, pues yo escuché a muchos pastores afirmar de un juicio de Dios para Haití por su religión, por su manera de vivir, un poco de cosas que en verdad se quieren meter en la mente del Señor. Dios tiene un propósito para esas cosas. ¿Cuáles son? No lo sabemos. No sabemos bien esos propósitos. Pero lo que sí sabemos es que cuando hay esas cosas difíciles que podemos vivir, es una buena oportunidad para nosotros predicar la ley y el evangelio. Y por último, ya te doy la palabra, Carola. Tenemos el último concepto del sentido amplio
la ejecución divina de su decreto. Entonces, siempre vamos a ver de que lo que Dios hace en el tiempo es la revelación de lo que Él ha visto y ha determinado desde la eternidad. Y hay cosas que no vamos a entender. Y otra vez, cuando estamos hablando espiritualmente de por qué nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios con una persona y esa persona no creyó, nosotros sí, y después leemos de que hemos sido escogidos desde la fundación del mundo, pues bueno, a veces no tenemos una respuesta clara a el por qué o todo lo que ha pasado. Y aquí también entra esa pregunta de si Dios sabe todo desde la eternidad, ¿por qué Adán y Eva pecaron? Eso no lo sabemos. Y porque Dios no frenó ese pecado. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando personas así, hay una buena oportunidad de hablar de esa ejecución divina del decreto de Dios. Carola. Sí, pastor, es que estaba pensando en lo que usted comentó de Haití, de los terremotos, que por qué nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a pensar que si algo le está pasando mal a una persona es porque esa persona hizo algo malo, pecó. Si todos pecamos, o sea, no necesariamente tiene que ser un castigo. No sé, todos pecamos, o sea, no porque a una persona le fue mal y a mí no, no quiere decir que sea algo como castigo para esa persona, porque yo también peco. Así es, así es. Sí. Entonces, vamos a encontrarnos con mucho de eso. Por ejemplo, poniendo otra vez el ejemplo de Haití, después del terremoto, para nosotros hay mucha bendición allá en Haití porque, bueno, todo lo que sucedió y, y pudieron hacer muchos albergues para niños. ¿Y eso qué quiere decir? De que allá tenemos una actividad espiritual muy grande porque muchos niños son bautizados, muchos llegan a la fe siendo niños y son cuidados desde esos albergues. Y el último dato que yo había escuchado, habían así como 600 hermanos allá en Haití y en Puerto Príncipe y en otros lugares que no recuerdo ahora, pero cuando aumentó la predicación allá después del terremoto. Entonces, por ejemplo, en el lado de nosotros es muy bonito lo que hace el pastor Abraham, que él es haitiano y él es una persona muy inteligente. Él habla el creol, el español, creo que habla inglés y ustedes saben que ese creol es como un tipo de francés y él es una persona muy especial, que siempre disfruto mucho cuando estoy ahí con él cara a cara, muchas historias que escuchar y de la obra grande de Dios. Entonces, ahí tenemos propósitos espirituales grandes de Dios a través de estas cosas. Luego, el otro concepto, y otra vez, esos conceptos de dónde vienen, del estudio de la doctrina, ¿cierto? Así como aprendimos que la palabra Trinidad es un término acuñado para explicar esto. Entonces, todos esos términos han sido acuñados, creados por lo largo del tiempo por teólogos que han sido confesionales y la manera de que nosotros podamos entender en el sentido amplio cómo Dios actúa para todo el mundo. Entonces, Él está en todos los tiempos, no hay nada de suerte, no hay nada de azar y desde la eternidad Él sabe todo lo que va a hacer. Y cuando hablamos del sentido estrecho, pues aquí ya estamos hablando de su preservación. Entonces, cómo Dios cuida la creación, cómo nos ha dado la capacidad de continuar, por ejemplo, hablando de las plantas, de los animales, de nosotros los seres humanos. Entonces, aquí no solamente habla de nuestro sustento, sino también de cómo nos reproducimos, la manera en que Dios lo hace, también cómo nuestro Dios sustenta todo y es algo pues muy increíble lo que Dios hace
para preservarnos. La lluvia, el sol, todo tiene un propósito, como Dios usa muchas cosas que Él mismo creó para la preservación de todo. Esto me recuerda hace unos años, yo venía para acá, para la iglesia, para el culto de adoración, y venía un taxista, el taxista venía hablando con otro señor que venía también en el taxi, y estaban hablando de cómo se iba a acabar el agua y que en el año 2030 y yo no sé cuándo se iba a acabar el agua, que la próxima guerra iba a ser por el agua y todo eso. Entonces, ellos vieron que yo me reí y me dijeron, pues, ¿por qué se está riendo? Porque me estaba riendo como de una risa burlona. Y yo les dije, son conversaciones que no tienen sentido, porque el que hace y preserva el agua es Dios, no somos nosotros. Y pues ahorita Viviana dijo una expresión muy bien, somos muy descuidados con la creación, más Dios la cuida, más Dios protege todo lo que tiene que ver. Entonces, muchas de las cosas que pasan a veces está en nuestra mente, pero por ejemplo en lugares donde sí falta el agua, pues sabemos que es por el pecado del hombre, porque Dios ha provisto esto. Por ejemplo, Carola, que es de, de Venezuela, y Venezuela está pues prácticamente no solamente sobre petróleo, sino también sobre el agua. Y yo viví una experiencia ya en un lugar que a 3 metros, usted abre un hoyo de 3 metros, usted ya ve agua, usted ve agua para usted poner una motobomba, poner algo, y eso lo vivimos porque nosotros estábamos en un lugar donde en esos días no había agua y había que comprar un tanque de agua para nosotros poder asearnos, poder hacer algo de comida por el tiempo que estábamos allá en ese lugar. Y por los problemas sociales y políticos no había agua, pero hubo alguien que nos dijo cómo podíamos sacar agua y hacer un pozo. Y se hizo algo muy artesanal, pero años después todavía funciona ese pozo y le está sirviendo a muchas personas allá. Fue algo que Dios permitió que sucediera. Entonces, la preservación de Dios es grande. Lo otro es la concurrencia de Dios y es la facultad que Dios da a la creación para que funcione. Entonces, aquí nos damos cuenta de que Dios da todas las cosas que funcionan para el beneficio. Y volvemos a hablar del sol, de la lluvia, de la luna, de las estrellas. O sea, Dios ha hecho muchas cosas para que podamos cooperar, el cuidado de la comida de algunas plantas que comemos, de las plantas que comemos, y eso es muy interesante, todo lo que uno puede disfrutar de la manera en que Dios cuida a todos nosotros. Y por último, el gobierno de Dios. Entonces, todo es la voluntad de Dios y no solamente para la creación, sino también para nosotros que somos su iglesia. Y cuando estamos hablando de esos conceptos, es muy importante otra vez, ¿por qué saberlos? Porque hoy en día, donde hay tanto conflicto político, y ustedes saben que nosotros de eso no hablamos ni nos metemos, y cuando estamos en la fe somos apolíticos, porque nosotros no tenemos por qué meternos en esas cosas, nuestro trabajo es cuidar las almas. Pero hoy en día, cuando uno vea que hay hermanos que están confiando mucho en un político o en un gobierno, como si ese político o ese gobierno fuera el que llevara la comida, el que preservara el país o la ciudad, o viendo eso, pues aquí es donde vamos a aplicar eso. Pues no es el político, es Dios, porque empezando que Dios es quien pone el político. Por eso Dios puso los gobiernos. ¿Y para qué puso los gobiernos? Pues en Romanos 13 nos dice que es para cuidarnos.
para mantener el orden. Entonces, en esos tiempos donde los políticos se atribuyen tantas cosas como si fueran el mismo Dios, que quieren solucionar todos los problemas como si fuese Dios, no, aquí es donde vamos a hablar de la preservación de Dios. Es Dios el que nos preserva. Tampoco es el dinero. En estos tiempos donde el dinero nos esclaviza tanto con tantas cosas, pues yo creo que a todos nos pasa lo mismo cuando llegamos a final de mes y con la billetera sin dinero, contando monedas, y tenemos todavía techo, comida y vestido. Entonces, el dinero es un medio, es verdad, Dios lo da. Yo no puedo ir a decirle al carnicero que me dé una libra de carne y yo le voy a predicar un sermón. Pues si yo le digo eso al carnicero, la próxima carne que va a vender es la mía, porque se va a dar cuenta que yo lo voy a estafar. Él no quiere eso, él quiere su dinero para sostener su negocio. Pero eh, finalmente Dios nos da el dinero como un medio para poder ser mayordomos, pero detrás de todo eso, ¿quién está? Dios. También cuando podemos hablar de estos temas con la ciencia, hoy en día que hay tanta cosa que el hombre quiere descubrir cómo no morir, o que el hombre quiere descubrir la comida eterna o cosas así, pues es el momento de hablar de estos temas, porque todas esas son oportunidades de poder mostrar quién sostiene el mundo. Entonces, ¿por qué aprendemos estos conceptos? Por lo mismo, porque estamos preparándonos cada día para hablar con las personas, nos estamos preparando para enseñar a nuestros grupos sembradores, a nuestras iglesias, a nuestra familia o a amigos, y tenemos la oportunidad de predicar. Entonces, cuando tenemos estos conceptos claros, vamos a poder dar un orden a la conversación. Acuérdense que cuando estamos hablando de estos temas, mucha gente reúne muchas cosas, pero en realidad lo que nosotros necesitamos es ayudarle a las personas a dar el orden. Esto es por esto es por aquello, y es así como habla la Biblia. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien, entonces ahora vamos a ver de los objetos de la providencia de Dios. Entonces, cuando hablamos de los objetos, es a quién va dirigida esa providencia. Entonces, primero, a toda la creación. Por ejemplo, Jesús dijo en San Mateo, Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Pues, ¿cuál es la diferencia entre el incrédulo y el creyente? Es la fe, pero Dios da a todos por igual en cuanto a las cosas materiales. Él da como él haya querido dar. O sea, por eso usted ve que hay personas que son muy ricas, otras que tenemos pues el diario vivir, que damos gracias a Dios por tener el diario vivir. No somos pobres, somos ricos también porque Dios nos provee todo lo que necesitamos cada día. Simplemente ustedes saben que muchos quieren hablar de la abundancia material, pero nosotros tenemos abundancia material sin dar diezmos, sin hacer ayunos, sin decir cosas que no hay que decir, porque cada día tenemos nuestra buena comida, nuestra rica comida que nuestro Dios nos provee cada día. Entonces, Él tanto a creyentes como incrédulos sostiene por igual. Y cuando nosotros leemos en la Biblia todas estas cosas, pues en verdad damos gracias a Dios por esto. También Él cuida a su iglesia en particular. Y, por ejemplo, en el Padre Nuestro, vemos en la oración del Padre Nuestro como pedimos por muchas cosas espirituales. Son 7 peticiones, y hay 6 peticiones espirituales, y cómo Él pues nos cuida en este mundo que, bueno, es muy difícil ser creyente en este mundo, y cada vez va a ser más difícil si Jesús no llega por segunda vez. Y también Él nos cuida a nosotros en específico. Y cuando hablamos de que nos cuida a nosotros, o el objeto de su providencia es nosotros, no quiere decir que vamos a tener más que otros, pero lo que sí quiere decir es que nosotros damos gracias a aquel que nos da las cosas. O sea, nosotros sí sabemos de dónde vienen las cosas.
vienen de Dios. No vienen del dinero, no vienen del trabajo, no vienen de lo tanto que yo sé, no vienen de lo que me dieron, no, todo viene de Dios y es la manera en que Dios nos cuida a nosotros. Entonces, cuando hablamos de los objetos de la providencia de Dios, pues nunca vamos a ver que Dios esté limitado, porque Él tiene el control de todo. Sencillamente podemos ver en el Sermón del Monte cómo Jesús dice que miremos las plantas, que miremos las palomas, las aves, y ¿quién les provee? En caso nosotros, que somos la corona de su creación, pues vemos cómo nos provee todo para vivir y es ahí donde damos gracias. Y también en ese tema es muy bueno hablar de la mayordomía. ¿Y qué es la mayordomía? Pues cómo Dios nos ha dado cosas para administrarlas y por eso necesitamos tener bien en cuenta ser buenos administradores de todo lo que Él nos da. Y es donde hemos aprendido que si me pagan quincenalmente, entonces yo hago la comida para la quincena, o si es mensualmente para el mes y cosas así. Es que necesitamos aprender, pero nuestro Dios nos cuida no solamente material, sino espiritualmente. Y sabemos que nos cuida de los ataques del diablo, de nuestro viejo hombre y del mundo pecaminoso. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Y en cuanto a eso, seguimos aprendiendo de conceptos, de cómo Dios usa medios para llevar a cabo su providencia. Y en la respuesta que nos dio Teresa, que habla de la Trinidad, que es muy importante esto, que es un acto externo de la Trinidad, eso es lo que llamamos la preservación inmediata. Entonces, como la misma Trinidad está toda trabajando para nuestra preservación, toda está trabajando para darnos todo lo que necesitamos para vivir. También podemos ver que el Señor faculta el alimento para nutrir, como vemos acá. También podemos ver cómo Él da, permítame, yo corrijo esta palabra, para nutrir. También da la medicina para combatir, curar enfermedades y el agua para calmar sed. En estas cosas son muy importantes, porque cuando está hablando de que el Señor faculta el alimento para nutrir, la medicina para combatir y curar enfermedades y el agua para calmar sed, pues volvemos aquí al tema del sentido estrecho. ¿Se acuerda que hablamos de la preservación de Dios, de la concurrencia de Dios, cómo Él hace que las cosas cooperen? Entonces, hace que las cosas cooperen usando esto, el alimento, las medicinas, y también tenemos cómo nuestro Dios pues, nos da muchas cosas para poder estar bien en nuestro mundo y estar bien en nuestro cuerpo. Si nosotros buscaríamos una aplicación de esto, de este punto, pues una aplicación buena sería el quinto mandamiento, porque el quinto mandamiento, no matar, está conectado con la vida, cómo se cuida la vida, cómo cuidamos nuestra vida. Y por eso el alimento es algo que Dios nos da para preservar y cuidar nuestra vida, la medicina que necesitamos cuando estamos enfermos. Nosotros pues necesitamos también de esto. Recuerden que hay una gran diferencia entre nosotros y el mundo reformado, evangélico o algunas sectas que ellos creen que Dios solamente actúa por medio de milagros y no usan medicina, no usan nada de esas cosas, pero Dios ha bendecido al hombre para que conozca el cuerpo humano y saber, bueno, qué pasa, y hay medicinas que nos ayudan para combatir las enfermedades. Y eso está muy relacionado con lo que llamamos la concurrencia de Dios. Entonces, esa cooperación de Dios con esos medios que Él usa, los hace ¿para qué? Para llevar a cabo toda su preservación.
Entonces, damos gracias a Dios por todas las cosas que nos da. Y eso, otra vez, ¿para qué nos va a servir? Hablar de la mayordomía a la familia. Si ustedes investigan cuántas toneladas de comida se pierden en las plazas de mercado, eso es increíble, las toneladas de comida que se pierde. Y aún así sabemos que dentro de las plazas de mercado hay muchos regalos que dan a la gente, a las fundaciones, para que puedan tener en cuenta esto. Cuando estamos hablando de de estos temas, es muy importante que nosotros demos gracias a Dios por darnos todo lo que necesitamos para vivir. Cuando estamos hablando de curar enfermedades, pues hoy en día, no sé, en sus países, pero de más que sí, en Colombia, por el tipo de gobierno que hay, se estaba escuchando mucho de la medicina de los ancestros, o sea, por medio de matas o flores o cosas que existen. Y bueno, no hay ningún problema de practicar eso, se llama los homeópatas o la homeopatía o cosas así. Lo que nosotros sí tenemos que mantener bien los ojos abiertos es que no se vaya a ir eso con un poco de superstición o de brujería, que lo identificaríamos fácil. Pero sí, hay plantas que tienen sus capacidades o Dios las creó para poder curar. Y bueno, nuestros ancianos, nuestros abuelos saben mucho de eso y no estamos pecando al usar ese tipo de medicinas o ese tipo de médicos, porque también vemos el extremo de eso, cómo están quitando tanta cosa. Y bueno, muchos llaman la medicina alternativa y son cosas pues que pueden servir y teniendo pues un orden en cuanto a lo que les digo, no caer en la superstición o no caer en las cosas pecaminosas, ni tampoco en el legalismo, de que yo no voy donde este tipo de médico, donde aquel médico, es sino cuestión de investigar bien qué hacen, cómo hacen, qué tipo de medicina sirve, porque, por ejemplo, pues yo no soy muy experto, pero como existe la acupuntura o los bioenergéticos, o tantas cosas, pues es bueno preguntar de eso para que no haya una práctica espiritual que nos afecte a nosotros. Pero si todo eso no tiene nada que ver con lo espiritual y ayuda a mi salud, entonces es muy importante eso, poder hacer. Si no hay preguntas o comentarios, pues continuamos con cómo Dios capacita la acción, pero nosotros llevamos la culpabilidad del acto. Entonces, lo primero es que tenemos siempre estas preguntas. ¿Dios tiene alguna responsabilidad por el mal que su pueblo hace? Pues la Biblia dice que no. Al contrario, Dios ha frenado el mal. Y ustedes pueden ver en el estudio el ejemplo de Abraham cuando negó a su esposa Sara como su esposa y Abimelech había llevado a Sara para su harem y Dios los preservó porque la promesa estaba sobre Sara y Abraham para la descendencia del Salvador. Entonces, aquí vemos ejemplos de cómo Dios evita que estas cosas ocurran. O Dios también puede permitir que ocurra lo malo, pero hace que obre para bien. Y tenemos el caso bíblico de José, el ejemplo del Antiguo Testamento, cómo sus hermanos lo quisieron matar, lo vendieron, y fue algo muy aterrador para José, también para su padre Israel, pero Dios obró para el bien del pueblo que pudieran cuidar en el tiempo de la hambruna. Y es muy importante que nosotros podamos siempre explicar a las personas cuando están muy desubicadas en las cosas malas que les pasa, pues las cosas malas que nos pasan no es una debilidad de Dios. El pecado tampoco es una debilidad de Dios. Usted y yo sabemos Dios que dice en cuanto al pecado, y Él es muy claro en eso, la justicia de Dios, que por causa del pecado merecemos la muerte eterna, merecemos el castigo de Dios, pero que podemos ver de que muchas veces hay cosas que nosotros tenemos la culpabilidad y todo ¿por qué? Por nuestro viejo hombre, por nuestra naturaleza pecaminosa.
Y hay algo que habla mucho de la rectitud cívica, que eso sucede en los asuntos terrenales. Y cuando hablamos de la rectitud cívica, pues estamos hablando que se puede aplicar para los incrédulos. Cuando decimos en un buen sentido, ah, es que ese hombre es buen papá o es buena mamá, es porque como sociedad tenemos como algo que califica a esa persona. Es porque es una persona muy respetuosa, cuida bien a su familia, cumple sus deberes, pero sabemos que eso no lo lleva al cielo. Sabemos que esas obras que se hacen no son para salvación. Entonces, cuando hablamos de la rectitud cívica, eso puede pasar con esto en cuanto a lo que hay en la vida de nosotros como personas. Entonces, sabemos como conclusión, la responsabilidad del mal no viene de Dios. Sabemos que viene del diablo, sabemos que el viejo hombre siempre ama el hacer el mal. Aquí también es recordar el tema del libre albedrío, que eso ustedes lo estudiaron en Academia Cristo, cuando el legalismo, que el libre albedrío en lo espiritual no existe. Somos esclavos por naturaleza y damos gracias pues a Dios que nos ha dado una nueva vida en Cristo, que ha fortalecido nuestra fe. Y también cuando hablamos de la preservación de Dios, las cosas ocurren como ocurren y las cosas podrían ocurrir diferente. Entonces, desde la perspectiva de la providencia de Dios, todas las cosas deben ocurrir como ocurren. O sea, no se mueve nada cuando estamos hablando de las cosas buenas o malas que pasan en el mundo o caso personal de cada uno, es así. Pero desde nuestra perspectiva tenemos una responsabilidad humana, porque las cosas podrían ocurrir de manera diferente. ¿Y eso qué tiene que ver? Con otra vez con nuestro pecado. Tiene que ver con ese tema que vemos hoy en día, por ejemplo, como los ateos o los que tienen pensamientos filosóficos, pues empiezan a negar el gobierno de Dios o los grupos fatalistas que creen que todo es malo, pero Dios siempre Él va a hacer para el bien y sobre todo de nosotros los creyentes. Dios no tiene nada al azar, no deja nada al azar, Él tiene un propósito y por eso Dios usa aún desde su providencia, usa milagros, bien sean materiales o espirituales, y también podemos ver el tema de las profecías en este lugar. Y cuando nosotros estamos estudiando el Antiguo Testamento, necesitamos identificar que hay profecías de doble cumplimiento. ¿Cuáles son las profecías de doble cumplimiento? Las que se cumplieron allá cuando el profeta lo dijo y cuando se cumplieron en Jesucristo. Eso es un ejemplo de esto. O se cumplieron en el Nuevo Testamento. Entonces, muchas de las cosas difíciles que nosotros estamos viviendo hoy en día tienen solamente una sola explicación. Todo eso son señales antes del fin. Y nosotros, a causa de nuestro pecado, hacemos de que las cosas a veces sucedan diferentes. Por eso Dios nos ha dado una razón, Dios nos ha dado sentimientos, emociones. Nosotros llamamos esto el juicio cristiano. Entonces, según nuestro juicio cristiano, ¿cómo vamos a vivir esto? ¿Cómo vamos a hacer aquello? ¿Cómo vamos a definir esa situación? Y finalmente, pues, tenemos herramientas espirituales como la oración, que la oración puede cambiar cosas, porque ya sabemos que desde la perspectiva de la providencia de Dios, las cosas ocurren como son. Y eso desde la eternidad, Dios ha tomado en consideración las oraciones del creyente y las ha tejido en su gobierno. Entonces, cuando vemos de nuestra perspectiva, vemos un ejemplo de esto, cómo Dios actúa, cómo Dios cambia. Pone el ejemplo de Ezequías en Isaías, que iba a morir, oró a Dios, pidió a Dios y él le concedió 15 años más de vida. Y aquí también de este tema podemos hablar
como Dios sabe cuál es el día final de nosotros, cuándo vamos a morir, pero también la responsabilidad de nosotros, aplicación del quinto mandamiento, cómo podemos alargar o acortar la vida. Entonces, hablando de los alimentos, pues si hay un alimento que nos está haciendo daño, pues ya sabemos que es mejor por recomendación médica dejarlo o cosas, hábitos que nos hacen mal y queremos tener una vida más saludable, pues son cosas que hacemos para alargar la vida. Y bueno, oremos por nosotros que cuando llegamos a cierta edad nos volvemos un poco testarudos y difíciles y queremos comer todo lo que nos hace daño. Pero son ejemplos que se vive esto. Y hay un concepto que mm, no lo vamos a escuchar como tal, pero cuando vemos los ejemplos, sí hemos escuchado de ellos y, y esos conceptos son muy importantes cuando se habla de la Biblia y la bioética. Entonces, ¿qué significa eso? Primero, las decisiones que hacemos en relación con situaciones al final de la vida deben ser guiadas por la palabra de Dios y motivadas por su evangelio. La mayoría de las veces la gente afronta sus asuntos en relación con sistemas éticos que han diseñado. Entonces, este tema de la bioética está muy relacionado con qué? Con el final de la vida. Estamos hablando aquí de la eutanasia. Y ustedes ven que en el libro habla de eutanasia pasiva, eutanasia activa. Hoy en día en nuestros países que es muy común la eutanasia. Aquí en Colombia es legal la eutanasia. En sus países creo que en algunos sí, en otros todavía no. Pero no solamente aquí vamos a hablar de la eutanasia como tal, también está el tema del aborto. Entonces, en eso como cristianos, nosotros sabemos lo que dice la Biblia, que vamos a preservar la vida de la persona lo más que se pueda, que en las manos de Dios están sus tiempos. Pero hay muchos sistemas que escuchamos que son importantes pues tenerlos en cuenta en ese estudio y bueno, si uno tiene memoria de aprenderlos está bien, pero si no, pues al menos saber que todo esto viene de la falsa doctrina, pensamientos filosóficos. Entonces, está el sistema deontológico, el teleológico, los sistemas orientados al deber o los sistemas orientados a objetivos. Uno del que estamos muy familiarizados, de los sistemas orientados al deber, ahí está el legalismo. Acuérdense cuando estudiamos un poco de esto. Pero cuando nosotros estamos hablando de esos otros sistemas, necesitamos aprender de que primero Dios es nuestro creador, Él nos dio la vida y Él es el único que puede quitarla. O sea, Él sabe cuándo vamos a morir y cómo vamos a morir. Y por eso nosotros necesitamos de cuidarnos de todas estas cosas como el emotivismo, el voluntarismo, el autonomismo, el positivismo, el legalismo, como lo acabamos de escuchar, la ética de la ley natural, el proporcionalismo, el consecuencialismo y la ética de la situación. Entonces, es bueno que demos un buen vistazo a eso, que meditemos en estos, cuál se ve más en mi iglesia, en mi grupo sembrador o en mi país, porque siempre es la misma conclusión para nosotros. ¿Quién es el que tiene que ver con el final de la vida? Es Dios, no nosotros los hombres. Julio. Creo que es importante esa parte última y hay hechos que realmente demuestran eso. He leído varios casos de personas que han estado por 5 años en una condición vegetal, 12 años por condición vegetal y de pronto despiertan y comienzan una nueva vida. Para ellos como que durmieron ahora y se levantaron al día siguiente. Entonces realmente sí, creo que es importante acotar esto, pues que realmente solo Dios tiene ese privilegio. Gracias, pastor. Vivi.
Sí, acá en la Argentina hubo un caso de un cantante que creo que fue en Colombia, si no me equivoco, de un país del norte de América. No, Gustavo Cerati, muy Sí, famoso del Cerati. grupo Soda Stereo. Él tuvo un accidente vascular, él de la cabeza, una ACV. Estuvo como 7 años internado en un coma profundo y bueno, tenía muerte cerebral, en una palabra. La mamá, mayor de edad, todavía no ha fallecido, eh, lo sostenía vivo por medio de entubado con oxígeno y con drogas, pero él ya estaba. Eh, Después de muchos años ya la mamá no podía porque iba, le ponía música, bueno, etcétera, ¿no? Hacía todo como algo para el hijo, ¿no? Porque no lo quería ver partir. Decidió que ya estaba. Era desconectarle el oxígeno porque él ya no vivía, lo estaban esforzando a vivir, porque acá no está permitido la eutanasia. En ese caso, ¿está bien o está mal? Se debe mantener una persona que ya clínicamente los médicos dicen no tiene actividad cerebral, vive porque le estamos dando drogas y le estamos dando oxígeno. En el momento que le dejamos dar droga y en el momento que le dejamos de dar oxígeno, él se muere. ¿Está bien o está mal? Y son casos difíciles, pues primero, eh, pues conocemos esa historia y siempre lo que necesitamos hacer son dos cosas. Primero, la oración y segundo, tener pues como unos buenos conceptos médicos en cuanto a eso, porque otra vez son temas muy difíciles, Yo, por como ejemplo, le esos. pregunto esto. Sí, gracias, pastor. Yo, por ejemplo, yo tengo un pensamiento, quiero que me ayude a este pensamiento que yo tengo. Yo tuve hace 11 años un infarto. Estoy viva porque Dios lo permitió y porque Dios lo quiso. Yo supe al instante que tuve un infarto, tenía todos los síntomas de un infarto, le pedí al Señor que me dejara, me diera una oportunidad más, que yo aún no me quería ir, que tenía a mi hija, que me diera una oportunidad por mi hija. Tuve una semana infartada porque me habían diagnosticado que tenía una contractura del esternón y tenía infarto de miocardio agudo. Tuve una semana infartada en mi casa y cuando ya no di más me fui otra vez al hospital, al sanatorio donde fui ahora porque tengo mi médico de cabecera y no entendían cómo yo estaba viva. Tengo Hola, Vivi. Hola. Eh, el, eh, el in- Se fue el ahí internet entro otra acá para vez. acá. Sí, disculpen. Sí, Sí, no, entonces está bien. estabas. Sí, Sí, eso, si está mal el pensamiento que yo tengo, si no es bíblico, si es bíblico, el no querer forzar más a vivir a una persona que ya el Señor determinó que llegó la hora. sí. No, y como les estoy animando, pues hay que orar y pedir mucho consejo Ujú. médico, que los consejos médicos sirven mucho, porque a veces pasa lo que dice Julio. Y bueno, hay milagros, ¿cierto? Hay milagros. Entonces, no solamente basarnos en un solo médico, hay que pedir varios consejos. Eso es muy importante antes de tomar una decisión. Y finalmente no somos Dios, pero si algún momento yo creo que con el temor que tenemos de Dios, nunca vamos a tomar una decisión de esas, porque sabemos que es muy difícil, muy complicada. Bien, entonces todo Bueno, depende el momento, la situación, y hay que orar por eso. ¿Sí? muy bien. Bien, Muchísimas gracias, pastor. sí. Gracias. Oye, sí, perdone no ser muy específico porque eso cambia mucho.
Sí, yo he escuchado médicos hablar diferente de esos temas, pero lo más importante es que estemos conectados con Dios. Muy Claro, es un bien, tema muy personal. sí, sí es. Y no solamente personal, sino muy difícil, muy difícil. Aquí nosotros hemos vivido cosas fuertes con eso y hay que tener mucha paciencia y amor con esto. Muy bien, el jueves vamos a estudiar de los ángeles y el próximo martes del género humano y ahí terminaríamos pues el tema de la antropología. Nos faltan dos temas de esta sección. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Perdonen el lapsus con el internet, que hasta ahora parece que mucha gente se conecta. Entonces hay algunos problemas. Vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, te damos gracias por preservarnos, por cuidar el mundo tal como lo haces. Danos, Señor, como siempre, la capacidad de agradecerte por todas las bendiciones que nos das. Te pedimos por aquellos que hoy en día rechazan toda la verdad de que tú cuidas el mundo, tú lo preservas y te pedimos para que seas tú dándonos a nosotros la bendición de predicar la ley y el evangelio. También oramos por aquellos que están confundidos con temas como el aborto, la eutanasia. Dale sabiduría, Señor, y sobre todo permite que podamos ser buenos consejeros en estos temas. Danos un buen descanso en esta noche y el día de mañana vivamos para ti, para tu gloria. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis Amén. hermanos. Gracias por estar acá. Dios les bendiga. Dos. Gracias por Gracias. la lección. Dios les Gracias. bendiga. Gracias por la Pastor. clase. Y nos vemos Bendiciones para para ver hasta todos. la próxima. Gracias. A todos, Dios los bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Que Dios lo bendiga a cada uno de mis hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, hermanos.